Estamos de regreso en Legal Radio. La institución jurídica, Gustavo. La más grande. La institución, Dios mío, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire. La jurídica. Señores, vamos a conocer un poquito sobre nuestra invitada de este sábado, que verdaderamente nos place, nos honra recibir. La doctora María Elena Vázquez Taveras es abogada litigante y constitucionalista, primera mujer en dirigir el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, docente de larga data en el área de Derecho. Actualmente es la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. Resumen del breve resumen. Recibimos con nosotros a María Elena Vázquez Taveras, presidenta de Procompetencia. Un verdadero honor tenerla aquí en cabina con nosotros. El honor es mío, pues y agradecerles la invitación para compartir con, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue, Gustavo? La institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Usted va a tener que hacer una versión Yo corta de La institución jurídica más grande del pensamiento jurídico en radio. Yo creo que vamos a tener que escribir No, grupo de WhatsApp. versión 1, versión 2 y la 2, cónchale para uno. Sí. Pero en un lenguaje un poquito más corto, ya María Elena, con su visita en el día de hoy, se acaba de legalizar. Así que bienvenida a este espacio. Y Gustavo apuntaba que yo quería tener el privilegio de hacerle la primera pregunta, porque yo le decía a ellos ayer, señores, hay temas con los que yo no me relaciono diariamente y me cuestan un poquito más. Y toda esta novedad que estamos viviendo, ¿verdad?, a través de su loable labor en Procompetencia. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué es Procompetencia? ¿Qué se hace en Procompetencia? ¿Qué avances hemos tenido? Bueno, interesante comenzar por ahí. Bueno, Procompetencia es la institución, creada por la Ley 42-08, pero que viene a cumplir con un mandato constitucional, porque existía antes, pero la Constitución del 2010 reforzó la labor de Procompetencia, considerándola no solo un derecho fundamental, la libre competencia, libre y leal competencia, sino también un principio rector de la economía dominicana. Y Procompetencia es la institución llamada a velar, a garantizar y velar por el buen funcionamiento de los mercados para garantizar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores y usuarios. ¿Con qué se come eso? Bueno, Procompetencia, dentro de las funciones de Procompetencia, esta es garantizar que todos los agentes económicos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados de bienes y servicios. ¿Para qué? Para garantizar que los consumidores y usuarios puedan tener mayor variedad de productos y servicios de mejor calidad y a mejores precios. Y al mismo tiempo, pues garantizar ese derecho fundamental consagrado en el artículo 50, que es la libre empresa, que todos los agentes económicos puedan competir en el mercado, que no haya barreras de entrada para emprender en determinados mercados, y al mismo tiempo que si determinado agente económico violenta esas reglas y comete una práctica anticompetitiva, como por ejemplo ponerse de acuerdo para fijar precios o repartirse el mercado, entonces Procompetencia pues está llamado a sancionar esos agentes económicos de cara a que puedan se alineen y entonces se pueda competir en igualdad de condiciones. Yo pudiera decir algo que me gustaría dentro del mismo ámbito de la competencia. Yo estoy haciendo un análisis jurisprudencial de todas las sentencias del Tribunal Constitucional con el tema de las empresas. El segundo. Y me han dos sentencias que me llaman la atención y quiero que lo veamos sobre el tema del marco. Una del aguas a granel y otra de los currículos escolares. Una decía que hubo una resolución que impedía la barrera de competencia de aquellos vendedores de agua purificada que le vendían a través de camiones y se lo servían en galón. Llegó al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo no, eso es una barrera de interpretación del artículo 50 y los derechos de competencia. Ellos pueden venderlo porque no puede haber barreras restrictivas para eso. Y otra sentencia fue la de los currículos escolares, cuando los colegios como institución privada modificaban no el plan decenal de educación, que es la directriz del gobierno central, malísima, pero ese no es sino que los colegios venían y el Tribunal Constitucional dijo, es libre competencia y rompe las barreras en la medida en el que
se da apertura de que respetando las bases mínimas puedan establecerse. ¿Cómo Procompetencia mide esos niveles en el mercado desde el punto de vista, digamos, institucional? Bueno, ahí hay como varias preguntas en una sola. Vamos a tratar de responder. Bueno, a nivel de vigilancia de los mercados, Procompetencia ha desarrollado una herramienta que es el Observatorio de Competencia, no sé si conocen el famoso semáforo, en el cual Procompetencia monitorea, la Dirección Ejecutiva de Procompetencia, a través del Departamento de Estudios Económicos y de Mercado, monitorea todos los mercados. Y entonces, a partir de ciertos criterios que están establecidos, pues establece el nivel de concentración que hay en determinados mercados, cómo es la dinámica de ese mercado, si ha habido inflación, todo ese tipo de cosas. Pero a nivel normativo, porque por eso digo que tiene varias acepciones, claro, la pregunta. A nivel normativo, hay una función dentro de las funciones de Procompetencia que es la función de abogacía de la competencia. Procompetencia tiene dos funciones esenciales: promoción y abogacía de la competencia y defensa de la competencia. En el ámbito de la abogacía de la competencia, una de las funciones de Procompetencia es monitorear todas las legislaciones que están en curso en el Congreso Nacional, así como también recibir, o si se entera también solicitarlo, los reglamentos, resoluciones, normativas que también cursan en los sectores regulados. Excelente. Para entonces, a partir de esas iniciativas legislativas y de esos proyectos de resoluciones, reglamentos, cualquier normativa que pudiera incidir en la libre competencia, entonces hacer un informe de abogacía de la competencia que no es más que un análisis de esa normativa desde la perspectiva de la competencia. Y si hay alguna incidencia de la competencia o pudiese afectar ese libre juego que debe darse en el mercado, entonces hacer recomendaciones precisas a los fines de que se tomen medidas para que esa norma no afecte, no genere barreras de entrada que pudieran impedir que nuevos agentes económicos entren a ese mercado. Excelente. Bien, conocemos de primera mano, ¿verdad?, lo que viene ocurriendo con Procompetencia, incluso también en el ámbito académico, y tenemos conocimiento, estuvimos hurgando sobre las últimas labores, ¿verdad?, que viene ejerciendo la institución, y nos dimos cuenta que a nivel internacional ustedes se sometieron, si no me equivoco, tuvieron una reunión en relación a un análisis interpares que tuvo la presidencia de Procompetencia, y sí, ese tema para nosotros es novedoso, incluso para mí, que de hecho lo estuve asociando y estuve indagando sobre el particular, lo estuve asociando a algún nivel de arbitraje de investigación. Entonces, a partir de esa presentación y de ese análisis que se dio con Procompetencia a nivel internacional, yo sé que la ciudadanía estaría interesada en saber qué es el peer review a lo que ustedes se sometieron y cuáles implicaciones tendría para República Dominicana el hecho de Procompetencia haberse sometido a ese proceso. Bueno, agradezco la pregunta porque realmente es algo con lo que estamos muy contentos. Nosotros, y que costó mucho trabajo, el lograr que la OCDE y el BID seleccionaran a la República Dominicana para realizar el peer review. El peer review o examen interpares es una evaluación país al país que hace la OCDE, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a las normativas y políticas de competencia de determinado país. En este año, pues nos tocó a nosotros, luego de desde que llegamos a Procompetencia estuvimos diligenciando el que República Dominicana fuese seleccionada. Y en diciembre del año pasado, en el Foro Mundial de Competencia en París, fuimos seleccionados para ese examen interpares. Inmediatamente fuimos seleccionados, pues comenzaron a enviarnos cuestionarios y en marzo estuvo una delegación acá de consultores de la OCDE y del BID haciendo un levantamiento, no solo a nivel de la institución, sino que también se reunieron con legisladores, con
prácticamente todos los sectores regulados aquí en la República Dominicana, con abogados, con la sociedad civil y con todo el que tiene que ver con derecho, actores claves que tienen que ver, que trabajan con derecho de la competencia y políticas de competencia. A partir de ese levantamiento, entonces formularon un informe que nosotros tuvimos que defender, acabamos de regresar, de Quito, Ecuador, en el cual 3 países, 3 agencias homólogas, Costa Rica, Chile y México, nos preguntaban, o sea, sobre todo, a partir de ese informe, sobre todo lo que es la estructura, el funcionamiento de no solo de las normativas ni de la institución, sino de las políticas de competencia. ¿Cómo se da? ¿Cómo se está manejando la República Dominicana en términos de competencia? Y ese examen es sumamente importante y yo digo que desde ya está dando sus frutos. Y está dando sus frutos porque incluso ese levantamiento y ese acercamiento que tuvieron los consultores, a mi juicio ya fue generando conciencia del rol de Procompetencia y del rol que debe jugar Procompetencia con todos esos actores. Y eso ha beneficiado bastante a la institución desde ya. Pero, ¿qué nosotros podemos esperar y qué implicación tiene? Bueno, de ese informe se hace un levantamiento de las brechas que puede tener nuestra norma, de cuáles cosas están funcionando bien, qué cosas necesita Procompetencia para ser una agencia referente a nivel internacional. ¿Qué tiene que hacer República Dominicana para mejorar las políticas de competencia? Entonces, a partir de ese levantamiento salen esas recomendaciones, porque no es como una radiografía, ¿verdad? Es un diagnóstico, pero que viene con la receta, con esas recomendaciones de mejores prácticas internacionales. ¿Pudiera implicar esto una modificación a la ley que le rige? O sea, ¿pudiera impactar también esos hallazgos que se realizó en ese examen, una modificación a cómo estamos actualmente y cómo mejorar? O un reglamento, diría. Entiendo que va a traer consigo la necesidad de una reforma legislativa. ¿Y por qué lo digo? Una especie de FODA. Sí, ¿por qué? Porque hay determinadas prácticas que no están contempladas en nuestra normativa. Recuerden, bueno, casi todo, debo decir, nuestra legislación es del 2008, pero recuerden que viene de más atrás. Esa era parte del código de llamado Código de Ordenamiento del Mercado, por allá, pero en 1997, 98. Estaba esa legislación contenida. Entonces se tomó esa normativa, se actualizó quizás un poco y se aprobó finalmente en el 2008. Pero Procompetencia, el primer consejo directivo lo nombraron en el 2011, la primera dirección ejecutiva en el 2017. La ley en el artículo 67 dice que entraba en vigencia a partir de la designación del consejo directivo y de la dirección ejecutiva. Es decir, que por del lo 2008 tanto, al 2011 estábamos muertos. Al 2017, 9 años. 9 años. O sea que la legislación necesita una actualización. Además de que el derecho de la competencia ha tenido un auge muy importante en los últimos años. En los años 90 lo que habían eran unas 38 agencias de competencia en el mundo. Ahora mismo hay unas 146 agencias de competencia a nivel mundial, porque los estados han entendido la necesidad y la importancia que tienen las agencias de competencia para la inversión, para el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, por eso entiendo que traerá consigo recomendaciones de modificación y de hecho nos adelantaron un poquito sobre el tema porque hay una serie de conductas que no están previstas. Tenemos unos plazos de prescripción y de caducidad extremadamente breve que hace casi imposible el cumplimiento, el que la institución pueda cumplir de manera eficiente con el objetivo de la norma, porque saben lo complejo que puede ser, por ejemplo, establecer la colusión en las compras y contrataciones públicas y que tú tienes solo un año para saber de la conducta y 12 meses para realizar la investigación. Entonces, los plazos son extremadamente breves. Entonces, es necesario, y además hay conductas, por ejemplo, las conductas las verticales no están contenidas en la ley. O sea, que hay una serie de cosas que definitivamente
deberán traer consigo una modificación de la ley 42-08. Pero perdón, antes, también en el ámbito recomendaciones para mejorar las políticas de competencia en la República Dominicana y cómo debe darse esa interacción que necesariamente tiene que tener Procompetencia, no solo con los sectores regulados, sino también con el propio Congreso Nacional, con el propio Poder Ejecutivo. Y entonces hablaríamos de políticas gubernamentales en sentido políticas públicas, porque tiene que ver con, Procompetencia tiene una incidencia más allá de lo que muchos entienden, porque tiene que ver con la revisión de las ayudas estatales, que son políticas indispensables para que el Estado cumpla con su función de garantizar el bienestar de los ciudadanos, pero eso no puede impactar o dañar el mercado. Entonces, tiene que ver también con todos los... Es decir, si el mercado empieza a regalar plátano, se van a quebrar los consumidores de plátano. Entonces, tiene que crear un mecanismo en el que... Exactamente. O sea, es interesante ese punto. Entonces tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con los tratados internacionales que tengan que ver con comercio. Procompetencia también tiene que tener cierta participación. O sea que Procompetencia es una entidad que tiene una gran importancia para el desarrollo de la República Dominicana. Nosotros en el ámbito de las ayudas estatales acabamos de poner en circulación una guía metodológica para la evaluación de las ayudas estatales desde la perspectiva de la competencia, que es una herramienta, un aporte que hace Procompetencia a la comunidad para que puedan evaluarse las políticas de competencia y que sepan cuáles son, dar transparencia de cómo Procompetencia hace esa evaluación de las ayudas estatales y así pues unos lineamientos generales que le permiten evaluar previamente cuando se está pensando en una política pública de ayuda estatal. Pero cualquiera creería cuando se habla de competencia que es solamente un tema de la economía privada o de la actividad comercial privada. Sin embargo, este tema cuando se refiere a ayuda estatal, ¿qué implica? Es decir, ¿qué concepto tiene Procompetencia de la ayuda estatal? La ayuda estatal es toda política pública que genera con subsidios, genera exenciones arancelarias y que puede tener cierto impacto en los mercados y de bienes y servicios. Y puede tener, de hecho, por ejemplo, nosotros el año pasado pusimos en circulación un estudio de mercado del impacto de la ley 2801 de desarrollo fronterizo en la competencia. Y en ese estudio se hizo un análisis, no solo desde la perspectiva de la competencia, nos fuimos un poquito más allá. También vimos cuál fue el impacto económico y social, en el desarrollo económico y social de las personas de la región fronteriza. Ustedes saben que esa ley fue muy cuestionada, se habló mucho de que generaba una competencia desleal y Procompetencia hizo un estudio de mercado muy interesante que bueno, les invito a que lo conozcan, está en nuestra página www.procompetencia.gov.do. En ese estudio, que me imagino que por ahí viene, nosotros analizamos que no tuvo un impacto negativo en la competencia. Y uno de los factores por los cuales la ley no tuvo un desarrollo tampoco como se esperaba. Y ahí una de las conclusiones es que no basta con una normativa. Las normativas tienen que ir acompañadas de políticas públicas que permitan su implementación. En ese estudio nosotros pudimos determinar que uno de los factores que incidió en que la ley no cumpliese con todos los objetivos que se habían planteado era justamente el que, por ejemplo, no se reunía el consejo que tenía que dar las licencias, los permisos para que pudieran instalarse en la región. Pero además,
hay un mandato constitucional de fomentar el desarrollo, incentivar el desarrollo de esa región fronteriza. Entonces, nosotros ahí solo se generaron con esa ley unos 8,000 empleos. Se hizo un análisis comparativo tomando en consideración diversos factores de cómo se ha dado el desarrollo, porque tenía 20 años de aplicación esa norma, el desarrollo de esas provincias de la zona fronteriza con otras que socioeconómicamente eran muy parecidas. Es un análisis, es un estudio muy interesante que les invito a conocer. Voy a hacer una reflexión para que la veamos en contexto, María Elena, qué bueno aprovechar. Cuando yo tuve una beca ya terminando la universidad, yo estudié de defensa de competencia en España y hubo un profesor del Tribunal Europeo de Defensa de Competencia que tuve la oportunidad de que fue mi profesor, y revisando una decisión de un trabajo le digo, pero aquí se violaron muchísimos principios legales, y me dice, pero es que el único abogado del Tribunal de Defensa de la Competencia soy yo, la mayoría son economistas, no hay por qué una rigidez. Pero sí destacábamos, sobre todo porque había un análisis de las aerolíneas y había un fuerte mecanismo punitivo de multas para evitar las prácticas restrictivas de coalición de precios, que ellos se ponían de acuerdos. Se cartelizaban. Sí, hacían cartel, que de hecho la palabra cartel, lo paso ahí, no existe en el derecho penal ni en las políticas criminales. Cartel es solamente en derecho de competencia cuando las empresas se unen para dirigir algún tipo de precio y eso y demás. Ahora, mi pregunta viene porque él hacía un énfasis, y recuerdo yo que ni siquiera estaba aprobada la ley, que descansaba mucho en esa potestad sancionadora de poder dirigir. Pero cuando yo veía la ley, esa potestad sancionadora no estaba tan reforzada como lo tenían los sistemas europeos. Y recuerdo yo a mis estudiantes de maestría, cuando se dividió en concentración de mercado, cuando Ambev compró, nosotros teníamos que ver como mercado relevante y esa posición dominante que no había un mecanismo, digamos, desde la ley propiamente para romper. ¿Cómo vemos la potestad sancionadora y cómo reformamos eso para que eso pueda avanzar? A esos dos le agradezco yo que me llevaron para el derecho penal, donde yo debería estar en derecho de competencia. A ustedes dos son los que... Pero usted está a tiempo. ¿Quién te oye? Usted está a tiempo. ¿Quién te oye? Y agregar a esa... ¿Pero fueron 10 preguntas? No. Dentro de la potestad sancionadora, okay. dentro de los límites, reflexión. yo sé que María Elena está reteniendo, dentro de los límites de la potestad sancionadora del Estado, en comparación, por ejemplo, con Proconsumidor, ¿cuál es el límite que tendría Procompetencia en relación a lo que es la potestad sancionadora del Estado? Bueno, en el caso de Procompetencia, su potestad sancionadora está muy claramente establecida y nunca ha estado en tela de juicio. Procompetencia tiene el consejo directivo de Procompetencia. Y aquí voy a aprovechar para hacer la distinción a lo interno de Procompetencia. A lo interno de Procompetencia hay dos órganos de dirección. Está el consejo directivo, que es el órgano decisor y que está compuesto por 5 miembros, que por cierto me siento muy orgullosa de que de esos 5 miembros, 4 somos mujeres. Qué bueno. Y tenemos también la dirección ejecutiva, que es el órgano instructor e investigador, que también lo dirige una mujer. Y entonces, la dirección ejecutiva de Procompetencia, obviamente, es quien hace las investigaciones e instruye los procesos. Y el Consejo Directivo de Procompetencia, en realidad, lo que es un tribunal administrativo sancionador. Y de hecho, cuando la dirección ejecutiva realiza una investigación, instrumenta un proceso y somete al Consejo Directivo para admisión a trámite, el Consejo Directivo ya se determina si se admite a trámite, se llama audiencia y se conocen. Hay 2 audiencias, una audiencia de prueba y una audiencia de fondo. Ahí está, que tú querías saber el mecanismo. Claro. Ahí se da, María Elena, por ejemplo, y un paréntesis dentro de todos los paréntesis que están. Ustedes no pueden negar que son penalistas, todas unas sanciones y todo, y por ahí se van. Por ejemplo, las prácticas desleales, pudieran ese órgano como tribunal en ese momento. Y el tema de la posición dominante también. Exacto, la confusión, violación de secreto, el doping, todo eso se conoce ahí también. Voy a aclarar aquí. Oiga la pregunta de la que no sabía de derecho a la competencia. No, y hay otro organismo hablando de posición que dominante. válido también
también puntualizarlo y tenerlo ahí, que es la Comisión de Defensa Comercial, o sea, para que podamos, Exacto. ahora que ustedes mencionan lo de Ahí antidumping. ahí voy. Bueno, la Comisión de Defensa Comercial conoce el antidumping, los temas de dumping. Procompetencia, volviendo a procompetencia. El Consejo Directivo de Procompetencia es un tribunal. Es un tribunal de la competencia y emite sanciones. Las sanciones que puede imponer Procompetencia van de 30 salarios mínimos del sector a que corresponda a 3.000 salarios mínimos del sector a que corresponda. Dependiendo, multas. Si hay administrativa, si hay reincidencia, pudiera imponer incluso el doble de esa Pero, multa. ¿hay otro rango de sanción que se maneje en esa especie de tribunal? No, solo multa porque es dentro del ámbito administrativo. Entonces, Procompetencia puede imponer multas dependiendo de la conducta. Ahora, ¿cuáles son las conductas? Las conductas son el abuso de posición dominante, no la posición dominante, porque aquí la posición dominante está permitida. Lo que está prohibido es el abuso de la posición dominante. El artículo 6 de la ley 42-08 establece cuáles cosas se consideran como abuso de posición dominante, y el artículo 5 establece pues las prácticas concertadas. Dentro de esas prácticas concertadas están lo que denominamos carteles, están lo que son también la colusión en las compras y contrataciones públicas, que es Procompetencia es el órgano administrativo sancionador que puede imponer multas en los casos de colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas, y también la competencia desleal. ¿Qué pasa? Y ahí hago la pausa. ¿Qué pasa con la competencia desleal? Nuestra norma solo nos habilita a hacer un llamado a cese de la conducta. No establece multas para la competencia desleal. Entonces y ahí pasaría a otro. Necesidad de modificar la norma. Ajá, y entonces es que la norma se queda hasta ahí. Hay que hacer la reforma. Pero tengo que terminar de responder la pregunta a Manzano. No, la pregunta no. Ya usted va por, esta es la 10ª respuesta. Para completar la pregunta de Manzano, sí, efectivamente, nosotros no tenemos herramientas para, por ejemplo, ordenar el que se divida una empresa porque se está convirtiendo en una empresa con una posición de dominio que puede generar dañar el mercado. Esa no es una función porque nosotros no tenemos el control de fusiones y el control de concentraciones. Eso es una de las posibles recomendaciones que traerá el peer review de Gustavo del que hablábamos. Entonces, pero nosotros no podemos, por ejemplo, como hace la FTC en los Estados Unidos, ordenar el que una empresa pues pueda dividirse. Esa no es una atribución que tenemos. De multa, que el paso de avance lo tiene el medio ambiente. Cuando trabajamos la parte de reforma, unimos que la pena sea inversamente, o sea, la multa sea inversamente con el capital de la compañía. Porque si tú tienes 30.000 salarios mínimos, por el capital social de la compañía son 6.000 millones, eso te dice, dame el cheque, no vamos al juicio, y te paga. Claro, entonces tú lo haces inversamente proporcional. Sanción punitiva, sanción administrativa punitiva, que aquí hay que implementarla. Bueno, Sí, espérate, tampoco así tan lejos. Vamos a decir que sea con el daño en comparación con el capital. Porque si le metemos punitivo, triplicamos la pena y ahí sí se nos va la mano. En el mismo orden, que quiero saber, me intriga saber, digamos, el control de la emisión de licencia para operar un determinado renglón, ¿pudiera Procompetencia tener alguna jurisdicción sobre eso? Es decir, digamos que para yo poder vender gas, licencia de operación. De operaciones, yo necesito que me entreguen una licencia. Pero ¿qué pasa? El sector regulador está limitando la licencia, pero está beneficiando a los que la tienen. Porque mientras menos entren al mercado, ellos aprovechan al mercado que existe. Entonces, ¿qué pasa? Excelente punto. El control de esa emisión de la licencia, ¿tiene Procompetencia alguna jurisdicción sobre eso? Eso nosotros tenemos dentro de la función de abogacía de la competencia, y ahí eso tiene que ver también con el tema de la simplificación de trámite, que tiene una Procompetencia, tiene una incidencia. Ahora bien, es importante aquí hacer la separación entre lo que hay determinados sectores que son sectores regulados y que el órgano regulador, o sea, tiene que, es quien, si la ley le faculta para conocer los temas de competencia, pues es al órgano regulador a quien le correspondería
pues emitir cualquier decisión que previamente debe enviarla a Procompetencia en virtud del artículo 20 de la ley 42-01 para que Procompetencia emita el informe de abogacía de que yo hablaba ahorita, ese informe de abogacía con esas recomendaciones sobre para velar por la libre competencia. Ya se nos va acabando el tiempo, doctor, y queremos que hablemos sobre ese futuro inmediato de Procompetencia. ¿Cuáles son esas acciones inmediatas que va a hacer la institución y bueno, en la gestión de este consejo directivo y de la dirección ejecutiva? Bueno, Procompetencia está embarcada en muchas cosas. La verdad es que tenemos muchas cosas. Bueno, voy a tratar de resumir. Estamos con el concurso Escribiendo por la Competencia, que la verdad es un concurso que cuando manifestamos la idea, bueno, incluso en el consejo decía, pero vamos a tener más premios que concursantes. No, ustedes verán que no. Bueno, pues la verdad es que nos satisface mucho la participación activa. Tuvimos unos 197 estudiantes de grado que se inscribieron para escribir por la competencia. Wow. La premiación la haremos el día 1. Nosotros tendremos próximamente la semana de la competencia. Vamos a aprovechar el evento, vamos a ser sede del evento UNTACELA, en el cual nosotros estamos organizando la semana de la competencia. El día 1 tendremos una jornada internacional de derecho de la competencia al cual están todos invitados. Ahí lanzaremos el primer anuario sobre competencia en la República Dominicana. Eso para que Evelyn sepa, para que no haya más Evelyn, o así, para que la gente sepa ¿y qué es la Procompetencia y a qué se dedica? No, y la gestión ha estado muy involucrada en ese punto, en llevar a qué competencia. Y por otra parte, yo no entendí que fue lo que... Eso es personal. Y por otra parte, porque se nos va a acabar. Y bueno, debo anunciar que aquí fuimos elegidos en Quito, Ecuador, para ser la sede el próximo año del Foro Latinoamericano de Competencia, que es el foro más importante en materia de competencia que se celebra en América. Queda bastante trabajo. Sí, queda bastante trabajo. Estamos embarcados en trabajar con las MIPYMES, en la formación de las MIPYMES, con seguir con la academia, como lo hemos hecho desde el día 1, justamente, Evelyn, creando una cultura de libre y leal competencia, porque tenemos aquí todos, no solo los juristas, los economistas, los agentes económicos, los gremios empresariales, sino todo el mundo tiene que saber la importancia de Procompetencia, de la libre competencia para el desarrollo económico y cómo eso impacta en los bolsillos de todos y cada uno de nosotros, porque la libre competencia nos beneficia a todos. A todos y a todas. Señores, muchísimas gracias a la doctora María Elena Vázquez Tavera, presidente de Procompetencia, por acompañarnos, presidenta de Procompetencia, por estar aquí con nosotros en Legal Radio. A despedirnos rápidamente, Gustavo. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide hasta el próximo sábado. Manténgase legalizado con Legal Radio. Edison, Evelyn. Sean felices, mi gente. Buen fin de semana. Manzano. Bye bye. Escuchas Legal Radio.